a hablar de un tema que es más árido, que son las políticas públicas en relación con las artes escénicas, pero vamos a intentarlo hacerlo un poquito cómodo y agradable, y además sabiendo que todos ustedes seguramente pues saben bastante de este tema. Como decía, vamos a meternos en harinas y bueno, pues aquí tenemos a Jesse San Marcos, a Manuela Villa, o sea, San Marcos de Sumar, Manuela Villa del PSOE y Sol Cruz Guzmán del Partido Popular. Vamos a abrir el melón, el primero, del INAEM, que seguro que les gusta a ustedes mucho también. Yo recuerdo en 2018 una entrevista que tuve con Amaya de Miguel y ella ya me decía, ¿no?, pues que el INAEM era un transatlántico muy difícil de mover, que había que hacer una ley, que había que cambiarlo de arriba a abajo, 8 centros de producción. Es decir, y había muchos problemas ya, ¿no? O sea, falta de personal, había muchos problemas para que llegaran las ayudas. En los últimos tiempos incluso ha habido dimisiones. Entonces yo quiero empezar a preguntaros cuáles son vuestras propuestas para reformar el INAEM. Si va a haber una ley, que parece que iba a ser una prioridad por parte del gobierno que hemos tenido hasta ahora. ¿Qué va a pasar con el INAEM? ¿Cuáles son vuestras propuestas? ¿Qué se puede hacer con este transatlántico? Yo no sé si queréis empezar así, como estamos, o como queráis. Como nos digas. Bueno, sí, te toca. Abriendo fuego. Abre fuego. Sí. Luego es más fácil hacer escoba. Bueno, yo quería así como... Entro enseguida en el INAEM, ¿no? Sí. Pero como un apunte o comentario inicial para enlazarlo con una reforma estructural tan eternamente Día de la Marmota reclamada, sí, como la del INAEM. Apuntar que tanto en el proyecto de país como en el programa de cultura de Sumar, bajo el título de Una arquitectura normativa institucional innovadora, se hablaba de la relevancia, que es un poco el tema que nos trae aquí en esta mesa con las compañeras, de la relevancia de las reformas normativas institucionales para un buen funcionamiento del sistema cultural, ¿no? Hay veces que parece como que es poco sexy hablar de esas cosas en política cultural, ¿no? Suele ser más dado la cosa, pues bueno, a los titulares y demás, pero para nosotros es muy importante y de hecho, bueno, algunos de los temas que vamos a tratar están también en el programa, todo lo que tiene que ver con abordar normativas y funcionamientos, porque cualquiera que hayamos trabajado en la gestión cultural o en lo artístico sabemos cómo la incidencia que esto tiene sobre el trabajo cultural. Y también en el hecho de que muchas de las prácticas y de nuestro trabajo cultural está arreglado por normativas que suelen ser no específicas de cultura. Y ahora entramos en por qué tiene sentido una ley específica para el INAEM. No está en normativas específicas, sino como, bueno, dentro de normativas generales que atañen a muchos sectores y que no recogen como las especificidades de nuestro trabajo cultural. Entonces, entrando en el INAEM, y ahora que citabas lo de Amaya de Miguel, sí, y bueno, ya antes de Amaya, Montserrat, bueno, esto sí, es como... se remonta, ¿no? Pero sí que me interesa esa referencia cuando estaban Guirao y Amaya, que de hecho Guirao creo que en el año... fue a finales del 2018, ¿no? Ante el Consejo Estatal de las Artes Escénicas anunció la prioridad para 2020 es la reforma del INAEM, como era el titular. Bueno, luego vino la pandemia, vicisitudes y demás. Nosotros desde Sumar, y de hecho en el acuerdo también de gobierno con el PSOE, uno de los puntos que se han recogido específicamente es abordar esa reforma del INAEM. Es absolutamente necesario, no lo decimos nosotros, ¿no? Es como un consenso, en fin, sangrante, generalizado. Usabas la palabra transatlántico, creo que en el grupo de trabajo que se constituyó en aquellos tiempos se hablaba literalmente de que era un modelo agotado, ¿no? Entonces, sí que nos interesa abordarlo retomando ese grupo de trabajo que se hizo, que tiene la virtud que será absolutamente necesaria, y en ese sentido miro también al PP, ¿no? Como de que en realidad este tipo de reformas necesitan muchísimo consenso, son muy a largo plazo, no se arreglan de un día para otro, deben hacerse también con delicadeza para no poner en ningún momento en peligro el funcionamiento ordinario de las unidades de producción, de las ayudas, subvenciones, centros, etc. Y volviendo a la importancia de ese grupo de trabajo, ahí se generó un consenso muy amplio de
agentes sociales, sindicatos, el sector, el Consejo de las Artes, etcétera. De hecho, si no los que estáis aquí, que sabréis más que seguramente que yo del tema, creo que aquel informe de ese grupo de trabajo se aprobó por unanimidad, ¿no? y con el consejo además de sindicatos. Dicho eso, ese es nuestro punto de partida, o sea, volver a la necesidad de una ley específica del INAEM, que es la única manera de no hacer una solución parche, sino a largo plazo, con seguridad jurídica y sobre todo que al ser una ley específica recoja como todas las necesidades de ese funcionamiento del INAEM, tanto en la parte de fomento, que es una palabra que bueno, no me gusta mucho, pero nos entendemos, fomento, ayudas, subvenciones, apoyo y demás, como en la parte de las unidades de producción, centros y demás. Y en ese sentido también recalcar que cualquier movimiento, aparte de que por supuesto tiene que estar basado en el consenso, tiene que preservar siempre y al 100% el carácter y función pública del INAEM. Y en ese sentido, bueno, las tentativas que tienen que ver, que sabemos que también se han trabajado con fundación, con llevarlo hacia una fundación pública, bueno, habría que estudiarlas, pero nos parecen como más discutibles. Puntos suspensivos. Y creo que con eso he hecho un resumen y si no luego... Vale, perfecto. Bueno, yo quería empezar agradeciendo, ¿no?, que nos hayáis invitado aquí. Me parece siempre... No sé si soy yo la que hago ruido. Bueno. ¿Yo? Ah, perdón. Bueno, no me voy a mover. Siempre muy enriquecedor, ¿no?, estos espacios de encuentro. Quería también empezar pidiendo perdón por las imprecisiones en las que probablemente caiga. Creo que aquí todos y todas sois mucho más expertos probablemente que cualquiera que nosotros, salvo Getsemani, que es la súper experta también, ¿no?, en este ámbito de las escénicas. Pero bueno, entiendo que es interesante que veáis cómo vemos desde la política todas estas cuestiones, ¿no? Quería también hacer una pequeña introducción con una de mis obsesiones, cuando hablamos de las necesidades que hay de cambio en las administraciones públicas. Yo siempre creo que hay un problema, ¿no?, originario de muchas de las cosas que nos pasan en el sector de la cultura, que tiene que ver con las métricas que estamos manejando. Creo que no se reconoce la importancia que tiene la cultura en nuestro país, una importancia social y económica, y ahí yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es realmente medir bien lo que aporta la cultura a España. Creo que una vez que tengamos esas métricas, que tengamos unos números que realmente creo que son mucho más de lo que ahora estamos manejando, podremos sentarnos con todas esas administraciones que necesitamos que nos ayuden. Estoy pensando en Hacienda, administraciones públicas, seguridad social, trabajo, etcétera, porque al final son ellos los que nos tienen que ayudar a abordar todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, es que soy un poco obsesiva con este tema, quería hacer esa pequeña introducción. Con respecto al INAEM, a ver, nosotros, bueno, está en el acuerdo de investidura, teníamos ya una ley, ya sé que hace tiempo que tenemos esa ley y hablamos de esa ley, pero bueno, nuestra intención es sacar adelante una ley del INAEM. Creemos que además por la urgencia podría salir adelante por un real decreto en caso de que gobernásemos y todo fuera hacia adelante. Creemos que las principales dificultades que tiene el INAEM es que todavía está sujeta a la fiscalización de Hacienda. Es decir, cualquier cosa que se hace, Hacienda tiene que dar el visto bueno, y eso para un sector como el vuestro es infernal. También la lentitud de los procedimientos, lo vivís en vuestro día a día, de subvenciones, contrataciones, etcétera, y que no puede disponer de los ingresos que genera. O sea, los ingresos que están generando todas sus unidades no los tiene a su disposición, vuelven a Hacienda, y eso obviamente es problemático. Nosotros nos fijamos en modelos, hay que mirar un modelo ya existente, un modelo parecido al Museo del Prado, la Biblioteca Nacional de España, que son organismos autónomos que tienen la capacidad de gestionar ellos mismos estos recursos, sus recursos, también de hacer contrataciones, de ser mucho más ágiles de lo que ahora mismo es el INAEM. Coincidimos con Hetzen, que creemos que esto es
es mejor hacerlo a través de una ley que a través de una subvención, pero bueno, yo creo que una vez que nos pongamos en harina, y ahí creo que también es importante que el PP y el resto de fuerzas políticas nos acompañen, que haya un consenso y que salga una ley lo más consensuada posible y con el máximo de estabilidad para que en futuros cambios pues, bueno, se mantenga. Y bueno, hay otra, creemos que esa ley también, no sé si me estoy pasando de tiempo. No, si no te corto, pero bueno. Vale. Otro de los problemas que tiene el INAEM ahora mismo es que es muy difícil de gestionar la colaboración público-privada. Cada vez que hay un patrocinio es prácticamente imposible de gestionar. Creemos que ahí estamos perdiendo muchísimos recursos. También a la hora de girar las producciones que se hacen es muy difícil que giren. Y esto es obvio que es un problema, ¿no? Al final se queda todo en Madrid y es algo, bueno, que también nos preocupa. Y bueno, y lo voy a dejar. Así no vamos ahí entrando. Sol, por favor. Bueno, pues muchas gracias a Jesús, David, Nime, bueno, y a todos los que nos habéis invitado a este encuentro y sobre todo enhorabuena, ¿no? La verdad es que yo cuando empiezo a escuchar palabras como negocios, plataformas, punto de encuentro, un congreso internacional, pues yo creo que vais por el buen camino. Yo creo que si algo bueno tuvo el COVID para el sector cultural fue repensar las medidas, las necesidades y plasmarlas en un documento que os aseguro que nos ha servido muchísimo en estos años de legislaturas para tomar, yo creo que las decisiones más acertadas y más cercanas al sector, ¿no? Parece que empieza a calar, que sois un sector que da más de 700.000 puestos de trabajo y que aportamos al PIB más que la agricultura, ¿no? Y encima cultivamos el alma, que yo creo que es mucho más importante que darnos de comer, ¿no? O sea que lo primero, enhorabuena y agradecimiento. Yo creo que la gestión del INAEM, bueno, pues en esta legislatura hemos visto, por desgracia, cómo ha funcionado y cómo la habéis sufrido, ¿no? Encima han tenido que gestionar el doble casi de presupuesto con los fondos europeos y bueno, y la verdad es que ha sido bastante complicado, líneas de ayudas que se volvían a las semanas, al día siguiente se volvían a rectificar porque tenían fallos, prórrogas de concesiones, prórrogas de justificaciones y al final un dinero que ha tardado mucho, tarde en llegar y poco, ¿no? Nosotros no tenemos la información de si ese dinero ha llegado finalmente al sector, si de verdad os habéis sentido reconfortados, porque tenemos poca información sobre esta gestión de ayuda. Yo no sé si hace falta una ley, puede que a lo mejor hace falta una nueva ley, lo que sí sé que una ley tarda tiempo. Aunque haya leyes que parece que se vayan a tramitar en 6 meses, una ley tiene un plazo dilatado de tiempo y yo creo que el sector no puede esperar para que la gestión del INAEM funcione, pero no puede esperar en la próxima convocatoria. Y para eso pues hace falta cubrir las plazas que están sin cubrir, hace falta mejorar la plataforma, que parece que hay un proyecto de fondos europeos que va destinado a esta causa y sobre todo simplificar los trámites y la gestión, ¿no? El otro día se lanzaba una línea de ayudas en la Junta de Andalucía, no en materia cultural, en materia de rehabilitación energética, que lo único que había que hacer era meter el CIF y la compañía energética que te suministraba. Y directamente a la administración comprobaba el tanto de más que se había pagado y te lo retornaban. Pero tenemos que ir hacia mecanismos sencillos, a mecanismos también plurianuales. Parece que el sector cultural va siempre detrás de la ayuda, cuando debería ser al revés, ¿no? Que esta financiación o este acceso a las subvenciones de cualquier tipo pudiera planificar, que vosotros pudierais planificar vuestras inversiones, vuestras giras, vuestros espectáculos, ¿no? Yo creo que no solamente una ley, sino un modelo, un nuevo modelo de apoyo al sector cultural. También viene un poco enlazado también de la propia gestión del Ministerio, ¿no? Hemos visto que ha habido muchas plazas que se han cubierto, muchos cambios de ministros, muchos cambios de directores generales, que eso no facilita a que el dinero llegue al sector cultural y a las empresas culturales, ¿no? Quería entrar un poco ahí en lo que has dicho, Sol, porque si no es una ley, como proponen ellas, ¿qué sería, qué mecanismos, cómo se puede agilizar? No sé si puedes concretar un poquito más. Y no sé, Manuela, por ejemplo, pedía un poco de consenso. No sé si en este tema se puede llegar a un consenso como hubo con el Estatuto del Artista en su día. Hombre, yo creo que la Comisión de Cultura nos caracterizamos por llegar
a bastante consenso, tal y como está la cosa. Hay que ser también positivo en ese ámbito, ¿no? Que la Comisión de Cultura suelen salir bastantes acuerdos. Lo que no podemos tardar 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 años en tramitar un proyecto que salió por unanimidad. No podemos esperar, creo que el sector no puede esperar a otros 6 o 7 años a que el INAEM funcione bien. Habría que replantear qué tipo de ayuda queremos dar, cuáles son los procedimientos y cuál es el sistema para agilizarlo. Eso puede ir en paralelo a que se tramite una agencia, que se tramite una ley, debe ir en paralelo. Mi punto de vista, tenemos que ponernos ya, el gobierno que entre, tiene que ponerse ya a mejorar los mecanismos, porque lo que está claro es que los del año pasado no han funcionado. Por lo menos con la información que tenemos nos da la sensación que no ha funcionado. Si veis las solicitudes de la segunda convocatoria de los fondos europeos, el presupuesto, la tercera parte, no está funcionando. Los grandes proyectos se han quedado atrás. No sabemos cuánto dinero se debe devolver de esa primera convocatoria. Sabemos de algunos casos concretos que están informando, mira, hemos desistido de la ayuda, porque no nos da tiempo de ejecutarlo. O sea, que hay que poner primero cortafuego a esas cosas que no han funcionado y luego pasar en un medio plazo a ver qué mecanismo funciona mejor. Por favor. Por intentar conciliar. Vamos a ver, lo de la ley es porque, estando de acuerdo, por eso decía, ninguna reforma debe poner en peligro ni un microsegundo del funcionamiento ordinario de una estructura como nada menos que un INAEM de un ministerio, pero muchos de los problemas que citas tienen que ver con llevar toda la vida sin solucionar cuestiones estructurales. Entonces, hay cosas que sí que pueden tener que ver con la gestión, hay cosas que pueden tener que ver, bueno, lo que quieras. Me da igual el gobierno, el color político y demás, ¿no? Con los cambios, lo que quieras. Pero hay muchas cuestiones que todos sabemos que tienen que ver con cuestiones estructurales, y la necesidad de esa ley es precisamente porque esas cuestiones estructurales, para poder abordarlas como de manera global, o sea, atender por un lado lo que es la gestión de las ayudas, atender por otro lado lo que son los centros, no tienes una solución en la ley de régimen jurídico del sector público, creando una agencia. Si creas una fundación pasa no sé qué, si la agencia no se puede, si es una EP, una empresa pública tal. Entonces, como decía Manuela, ¿no? Con ese referente de lo que es un Museo del Prado, una biblioteca nacional, a largo plazo y con la mirada larga, es decir, con una mano, estamos de acuerdo, sí, hay que agilizar la gestión, pero es que hay cosas que no vas a poder agilizarlas si no haces reformas estructurales de calado, que además es como que lo que nos convoca aquí, ¿no? Y ese compromiso que hay que tener, que me gusta mucho el paralelismo con el Estatuto del Artista, ¿no? Que el paradigma ahí es justamente como el consenso con el sector. Y además aquí hay un precedente, no estamos siendo adanistas, porque hay un grupo de trabajo que esto ya lo ha requete estudiado, ¿no? Entonces, por eso digo que por conciliar una de cal y una de arena, no creo que se pueda como despreciar o dejar de lado el asunto de una ley específica y propia por el simple hecho de que es que la tramitación dura mucho tiempo. Pero bueno, si estamos así toda la vida, pues pasarán 20 años más y el INAEM seguirá igual, ¿no? Y es una cuestión como de urgencia. Sí, no, yo iba a decir que efectivamente yo creo que hay que ir manejar dos velocidades, ¿no? O sea, realmente que lamentablemente esta ley no se haya tramitado, que lleguemos tarde, etcétera, no significa que no debamos de seguir intentándolo, ¿no? Yo efectivamente creo que es necesaria porque hay problemas estructurales que por mucho que intentemos resolver, agilizar, digitalizar aún más, etcétera, van a seguir sucediendo porque es que la estructura no funciona. Con respecto al personal, que yo creo que es otra de las cuestiones clave ahora mismo que afectan tanto al INAEM, bueno, afectan en general al Ministerio, en general a las administraciones públicas, pero en el INAEM y en el ICAAS yo creo que son realmente dramáticos. Bueno, pues ahí comentar que hay una oferta de empleo que se va a terminar de resolver a finales de este año, en el que van a incorporarse 600 funcionarios, casi 600 funcionarios más en archivos, bibliotecas, etcétera, y también en los organismos autónomos. O sea que es verdad que hay muchos fallos, es verdad también que veníamos, disculpad, pero veníamos de una situación realmente complicada en la que por la ley Montoro no se estaban volviendo a reemplazar a los funcionarios que se iban
de excedencia que se iban jubilando, etcétera, y yo creo que venimos de un lugar en el que se ha esquilmado, ¿no?, la administración pública, y yo creo que también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, yo sí que creo en 2 marchas, pues repensemos las subvenciones, mejoremos eso, pero mientras tanto intentemos darle una solución global, estratégica, para que el INAEM funcione y haga lo que debe hacer, para lo que se ha creado. Yo, por cerrar este bloque, sí que quiero porque quiero ir a cosas como muy concretas, porque estas cosas como tan densas es mejor concretar. Habláis por qué hasta ahora pues esto no funciona, han pasado, pues citabas a Hetze desde la época casi pues Montse, etcétera. ¿Por qué no se ha llegado todavía a una solución, llámese ley, no llámese ley, las medidas que sean? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Cuáles son las piedras del camino para que esto no tenga todavía una solución? ¿Y cómo arreglarlas? A ver, yo me lanzo ahí. La administración es un laberinto infernal. No sé si alguna de vosotras trabajáis ahí, sabéis la complicación, ¿no? Eso es creo que una de las cuestiones. La otra, yo creo que, y aquí entono un poco el mea culpa, creo que efectivamente los cambios de las personas que están al frente, pues siempre como que hay que volver a arrancar, ¿no?, los proyectos, no de cero, pero bueno, quizá pues eso también influye, ¿no? O sea, realmente yo creo que ahora estamos en un buen momento. Si realmente conseguimos conformar un gobierno nuevo, si es un gobierno de coalición en el que hay 2 fuerzas progresistas que tienen la intención realmente de hacer esto, pues tendríamos por delante 4 años para llevar a cabo esta reforma, con lo cual, bueno, yo no dejo de ser optimista y pensar que este es un buen momento. Si estuviéramos teniendo este debate al final de una legislatura o en un momento distinto, pues diría, jolín, pues es que igual no va a poder ser, pero yo creo que realmente el momento es ahora, ¿no?, de comprometerse y volver a empujar con esto. Bueno, yo inicio una legislatura, pero acaba de terminar una. Para mí, la gestión cultural de estos últimos 5 años, que he tenido la suerte de estar al frente de la Portavocía de Cultura en el Congreso, yo creo que ha dejado mucho que desear, ¿no? Yo creo también que tenemos que ir incluso un poquito más para atrás. ¿Están bien planteados los objetivos de esas ayudas? ¿Está bien que los grandes y los pequeños estén todos mezclados? ¿Tienen capacidad las empresas culturales para, entre ensayos, pelea con la administración, con los espacios, con los actores, dedicar una gran parte de su tiempo a gestionar una masa de papeles para conseguir lanzar un nuevo proyecto? Que hay cosas que tenemos que pensar incluso con lo que tenemos, con los miembros que tenemos, ¿se puede hacer mejor? Yo creo que sí. Yo creo que se pueden hacer unas convocatorias mucho más flexibles, amigables. Puede haber personal específico que dé apoyo al sector para la hora de gestionar estos espacios, y sobre todo el tema de la plurianualidad, ¿no? Yo creo que si cualquier compañía de artes escénicas, de música o de teatro tuviera la opción de plantear durante 2 o 3 años un proyecto a medio plazo, pues ¿por qué no planteamos nuevas formas, ¿no? Y hombre, yo creo que las políticas deben de cambiar, y las políticas que se han aplicado estos 5 años creo que no han funcionado. ¿Quieres comentar? Bueno, en materia de subvenciones, si abrimos el melón, que es INAEM, pero también sería como otro apartado, no se trata solo de los últimos 5 años. O sea, las subvenciones del INAEM y en general del Ministerio de Cultura no han ido acompasadas con la vida natural de los proyectos culturales en la vida, jamás. O sea, yo he cobrado cuando me ha tocado a mí pedirlas, se cobran cuando ya está acabando el ejercicio económico. O sea, eso lo sabemos todos. Se convocan con el ejercicio tal, etcétera. Lo de que sean plurianuales, sí, es una decisión política, pero volvemos a lo mismo. Hacen falta reformas estructurales, porque tú tienes una ley de subvenciones y un reglamento que, si no los tocas, hay cosas que no vas a poder tocar. Y claro que se pueden hacer plurianuales, pero entonces luego, ¿qué pasa si la intervención dice que no ajusta con la ejecución del gasto? Por no entrar en detalles, pero creo que me entendéis. Entonces, hay cosas que efectivamente son de voluntad política, pero insisto, también meter la mano bajo tierra en lo estructural es iniciativa política. Y bueno, o sea, quiero
decir, vamos, digo porque has entrado ahí, como en el caso concreto de las subvenciones, que insisto, no es ahora. Es verdad que con los Next Generation sí, se han visto las costuras, ¿no? Han reventado las costuras y han puesto como de relieve no solo la falta de personal, sino incluso de cualificación del personal y de la necesidad como de una formación continua, etcétera, etcétera. Pero que estos problemas no... Y no es una cuestión de escurrir el bulto, que no tengo yo por qué defender, pero también puedo echar flores a lo que ha hecho el Partido Socialista en cultura en estos años, que yo creo que hay muchas cosas virtuosas, ¿no? Y de verdad que no es una cuestión de echar balones fuera, sino de que se retrae mucho más allá en el tiempo y es fruto como de tal. Y por responder concretamente a lo que decías de por qué no se ha hecho, aparte de lo que ya ellas han apuntado, los grandes transatlánticos cuesta mucho reflotarlos y estos organismos autónomos, empresas públicas, el INAEM, Madrid Destino, el ICAS de Sevilla, en fin, sabemos todos que siempre todo el mundo tiene como esa fantasía, ¿no? Es una fantasía la reforma estructural de estos organismos, pero hay inercias muy fuertes, no solo políticas, sino también institucionales, de funcionamiento, de que si tocas una tecla igual se te derrumba lo otro. Entonces yo lo que creo que hace falta es como iniciativa política y consenso a saco en la necesidad, ¿no? Se tarde lo que se tarde, vale. Porque si sale bien... Sí, en paralelo, yo te he dicho en paralelo, me parece fantástico. Sí, Manuela. No, yo quería comentar que yo creo que el tema de las subvenciones para nuestro sector es un tema que, salvo honrosas excepciones, es infernal en prácticamente todas las administraciones, o yo es la experiencia que he tenido en el Ayuntamiento de Madrid, en la Comunidad de Madrid, o sea, realmente llegan tarde, o sea, bueno, todo lo que vivís en vuestro día a día, ¿no? Con lo cual creo que no es un mal endémico únicamente del Ministerio de Cultura. Dicho esto, efectivamente, si no abordamos reformas estructurales para que el INAEM tenga la capacidad de dar ayudas de una manera más independiente, pues no vamos a poder hacer lo que creemos que debemos hacer para agilizarlo. Yo ahí hay un sueño húmedo que tengo con un tipo de ayuda, de subvención, que es no sé si lo conocéis, es el modelo británico, probablemente se lo conozca, es el National Portfolio Organization, ¿no? Son ayudas de 4 años en las que durante 4 años se ayuda a las estructuras que ya existen en el tejido cultural y eso evita que cada año tengan que concurrir a ayudas y tengan que pasar por toda la burocracia, ¿no? Tanto para el tejido como para la propia administración, porque si ya durante ese periodo de tiempo tienes todos los papeles, no tienes que volver a pedirlo, etcétera. Entonces yo sí que creo que hay modelos en los que nos podemos fijar y que podemos intentar implementar, pero si no abordamos una reforma estructural que nos permita implementar ese tipo de modelos, pues va a ser complicado. Dicho esto, no creo que haya que esperar a la ley y dejar que el INAEM, mientras tanto, se muera de asco, ¿no? Pero... Pues precisamente al hilo de lo que estabas ya comentando, quiero entrar en otro tema, pero que va muy ligado a lo que estabais diciendo además ahora mismo, y también en relación a una declaración que tiene el Foro Mercantes que habéis pedido que haya una mayor armonización y coordinación entre las distintas administraciones, porque bueno, al final miramos los datos y yo he estado mirando varias estadísticas de los últimos años y suele ser suele ser la administración municipal la que más sostiene el tejido de las artes escénicas. ¿Cómo, precisamente, hablabas al modelo británico, cómo se puede conseguir una mayor coordinación entre las 3 grandes administraciones, la estatal, la autonómica y la municipal? Otro melón guapo. Bueno, si queréis empiezo yo. Yo incluso diría 4 administraciones, ¿no? Porque también tenemos a Europa. Como estamos en un seminario internacional, pues vamos a hablar de Europa, ¿no? A mí, fíjate, de la declaración de Cáceres me dio la palabra pena. Teníamos una oportunidad fantástica de plantear a nivel europeo una facilidad en la gestión cultural, en la transformación de Europa, volver a tener esa identidad
europea a través de la cultura, como lo hizo la música romántica o la ópera o el clasicismo, y lo hemos perdido. Hemos tenido un momento ahí buenísimo para decirle a Europa: hay que invertir más en cultura, hay que invertir más en cultura europea, tenemos que fomentar el intercambio entre creadores y fomentar ese Erasmus cultural, que yo creo que funcionaría fantásticamente bien. Y nos hemos quedado en que tiene que ser la cultura bien esencial, que además ya lo hemos aprobado por ley en España, gracias a una enmienda que presentó el Partido Popular en la ley 17/2020, y que la mayoría de países también lo tienen ya en su legislación. Y nos hemos quedado en un ápice. Lo primero que tenemos que pedirle a Europa es que nos ayude, ¿no? Y que nos ayude de forma contundente, que el presupuesto que dedica es muy pequeñito, ¿no? Y luego que es necesario, efectivamente, casi el 75% del gasto cultural lo hacen los ayuntamientos y están totalmente independientes prácticamente de las comunidades y del gobierno central, ¿no? Ahí estamos desaprovechando unos recursos imprescindibles para que la cultura se haga fuerte. Si queremos seguir teniendo micropymes y una estructura muy débil, que cuando venga una ola COVID o una ola de lo que sea, nos ponga, vivamos otra vez las trágicas circunstancias que vivimos y que vivisteis entre todos vuestros compañeros, ¿no? Hemos visto situaciones dramáticas, pues tenemos que recuperarlo, tenemos que hacernos fuertes, ¿no? No consiste en que seamos miles chiquititos, sino que la mediana empresa crezca cultural, ¿no? Y para eso es imprescindible que los ayuntamientos tengan la coordinación con las administraciones regional y central, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues hay que hacer programas que puedan enlazar esas tres administraciones, que yo creo que ahora mismo prácticamente no existen, ¿no? Cada administración tiene su política cultural, sus líneas, y se toca muy poquito, ¿no? Excepto las reuniones sectoriales, por supuesto, y algunas. Pero que creo que se podría avanzar muchísimo haciendo programas donde estén las tres administraciones presentes y con voto, con presupuesto y con opinión. Sí, a ver, yo creo que a ver, creo que es un tema muy complejo, sinceramente, porque pues cada administración tiene sus competencias, luego están los temas políticos, ¿no? Luego en la vida real cada administración y su partido político, color, etcétera, es complicado, ¿no? Volvemos a los consensos un poco otra vez. Sí, volvemos a los consensos en un momento en el que los consensos son difíciles. Sí que es verdad que nosotros hemos estado estudiando el desarrollo de un artículo de la Constitución española, que es el artículo 149, que establece que las competencias culturales que tiene cada administración, pero también habla de la competencia que tiene el Estado para promover la comunicación cultural entre las administraciones públicas. Este es un artículo que no ha sido desarrollado, que más adelante no se ha desarrollado ningún tipo de norma. Entonces sí que nos parece que tirando de ese artículo, y bueno, ahí en el acuerdo que ha habido de gobierno entre Sumar y el PSOE se habla de una ley de derechos culturales, que obviamente eso ahora suena un poco abstracto, pero si realmente llegamos a hacerla, puede que se pueda integrar en ese tipo de norma. De alguna manera, lo que deberíamos de hacer es que, por ley, las administraciones públicas estén obligadas a coordinarse en asuntos culturales, porque así lo dice la Constitución española, más allá de lo que se hace ahora, que es la reunión intersectorial que se celebra 1 o 2 veces al año, que la lidera el Ministerio de Cultura, pero en la que realmente, bueno, es escasa, ¿no? Y yo creo que ir hacia ese lugar beneficiaría obviamente al sector de las artes escénicas, pero al sector de los museos, a pensar todos los museos que hay en España y que no están tampoco coordinados. O sea, hay efectivamente una falta de coordinación brutal que juega en nuestra contra, ¿no? Porque se está perdiendo muchísima energía. Más allá de que una futura reforma del INAEM también permitiese que el INAEM se coordinase o pudiese girar sus producciones fuera de los lugares en los que ahora mismo. Estaba pensando mucho en las giras, ¿no? Que es que al final
Sí. Para mucha gente que no puede ver muchísimas producciones. Efectivamente, o sea, ahora mismo yo creo que es un problema también casi anticonstitucional, ¿no? Que casi todo solo se vea en Madrid o Barcelona. Madrid, Barcelona, en los centros neurálgicos, pero es que es muy complicado hacer girar compañías del INAEM con el modelo que tienen ahora mismo de contratación. Ya. Bueno, te voy a coger el hilo porque has hablado del 149, creo que es el 150, habla también de que el Estado puede armonizar normativas, aunque a lo mejor luego ya dependa de circunstancias y sea un gran melonar. Dicho eso, al margen de las cuestiones políticas, de coordinación, etcétera, yo aquí en este apartado quiero apelar al sentido que tiene que exista un Ministerio de Cultura. Hemos hablado, aunque sea apuntando, del fomento, hemos hablado de la producción, de las giras, etcétera, pero en realidad una de las funciones nucleares, volviendo a las reformas estructurales y normativas del Ministerio de Cultura, debería ser en un Estado descentralizado, que muchas veces se cuestiona no solo si debe existir o no, sino, bueno, ¿para qué está el Ministerio si las competencias culturales las tiene casi todas las comunidades autónomas? Bueno, pues el Ministerio debería tener una iniciativa política muy fuerte y de coordinación interministerial, justamente para facilitar herramientas, o sea, para construir, o sea, no va a meter el pie en las competencias ni de las comunidades autónomas ni de las entidades locales, pero es el facilitador de herramientas, el que tiene que ir con la caja de herramientas y decir: voy a reformar la ley de contratos del sector público para que el hecho cultural funcione mejor, y así esa caja de herramientas va a facilitar que los ayuntamientos puedan contratar mejor, que los teatros públicos, etcétera. Voy a reformar la ley de subvenciones, que es otra cosa que incluíamos también en el programa de cultura, porque muchas de las cosas que se están aquí hablando, no voy a entrar en detalles, tienen que ver con la normativa, por un lado, la ley y el reglamento, pero luego también con el desarrollo, interpretaciones. Todos sabemos que no solo es lo que diga la ley, sino luego pues la intervención de turno, el ayuntamiento de turno, y lo que vale en una comunidad autónoma no vale en otra, o en un ayuntamiento o en otro. Y con los contratos igual, haciendo contorsionismo todo el día según en qué punto del Estado español estés. Entonces, ahí es donde tiene sentido que haya una acción fuerte política en el Ministerio de Cultura, por un lado, para cada vez que haya en el Parlamento elaboraciones normativas que puedan incidir, sean de lo que sea, subvenciones, contratos, hacienda, fiscalidad, cualquier cosa. Normalmente no suele haber ahí, digamos, ámbito para la escucha y la participación de las asociaciones, no digo ya especialistas en derecho de la cultura, ¿no? Bueno, pues que estén ahí, que puedan participar, que haya una coordinación interministerial y una comunicación para que en definitiva se piense el Ministerio de Cultura también con una concepción como de reequilibrio territorial, de evitar desigualdades sangrantes a veces entre territorios en el tratamiento a los distintos profesionales de la cultura, ¿no? Entonces, y el Ministerio de Cultura, insisto, sin entrar el Estado en pisar la manguera de las competencias autonómicas y locales, está para velar por el equilibrio territorial del Estado. Perdón. Bueno, perfecto, pero ya que has hablado del Ministerio de Cultura, que también lo teníamos por aquí apuntado, y bueno, pues has hecho la defensa de la existencia del Ministerio de Cultura pues para esa coordinación de todo este tipo de políticas, os quiero preguntar pues a Manuela y a Sol por defensa y o crítica de la labor del Ministerio de Cultura en relación con las artes escénicas, que es a lo que estamos aquí. Bueno, yo por rematar, que estaba aquí dándole vuelta a lo que estábamos hablando, y un flash muy cortito. Sí. Un proyecto, un programa en el que colaboran administraciones locales con el Ministerio, la ayuda del 1,5% cultural, que se ha ampliado al 2%. Yo voy a hablar de mi libro, hacia otra enmienda que presentamos en la Ley 17/2020, para 5 cosas que aprobó, tengo que contarlas. Pues eso funciona muy bien, y eso funciona directamente ayuntamientos o entidades que tienen un BIC con el Ministerio de Fomento y Cultura para hacer ese patrimonio. ¿Por qué no hacerlo también con artes escénicas? El otro día el sector de flamenco nos proponía en Andalucía hacer un catálogo de todos los teatros donde poder ensayar las nuevas producciones a cambio de que el estreno se hiciera en esa localidad.
¿no? Pues otra forma de unir espacios despoblados, que se supone que la cultura es un eje palanca para el despoblamiento, con ayuntamientos, con ministerios. Ahí pues las ayudas de artes escénicas que ensayen o que estrenen en espacios despoblados, pues tienen tanto por ciento más de ayuda o el apoyo que sea. O sea, que con lo que hay, yo creo que también se puede hacer esa coordinación, ¿no? Aparte de lo otro. Vale. Y con respecto al ministerio, tengo poco tiempo. Si del azote de Uribe y de Iceta, pues los pobres no me tienen mucho cariño, ¿no? Pero nuestra labor es pues, hacer el control, ¿no? Y obviamente pues intentar sacar los trapos sucios, entre comillas, al estrado, ¿no? Yo en general veo que en estos dos ministros, desde mi sensación, la cultura no ha sido un pilar estratégico para España, en el resumen de estos 5 años. Y ahora, punto concreto, yo creo que hemos tenido fallos a la hora del personal de los museos y fallos también en el apoyo que ha llegado, pero ha llegado tarde. ¿Verdad? Que yo creo que ha habido campañas de cultura que han estado muy bien después del COVID, pero han llegado tarde. Los fondos europeos han llegado tarde. La reforma laboral para el mundo cultural ha llegado tarde. Esa es mi sensación. O sea, este ministerio, las medidas que ha tomado ha sido como acción-reacción, ¿no? Y yo ahí yo creo que desde la oposición hemos hecho también un poco de esa tarea de poner en manifiesto, ¿no? Por supuesto, ha habido cosas que se han hecho bien. Yo creo que por ejemplo... ¿Cómo cuál? Ahí lo dejo. Eso ya me lo deja a mí, yo creo. No, bueno, a ver, me hace gracia que en el Partido Popular, que entiendo que es vuestra labor, ¿no? Critiquen que se ha llegado tarde, que no se ha hecho tal, cuando una de las primeras cosas que hicisteis en campaña es decir que os ibais a cargar el Ministerio de Cultura. O sea, que realmente, efectivamente, todo es mejorable, la gestión es complicada. Muchas veces en política uno casi se conforma con no romper nada y sé que no debe de ser así, pero o sea, realmente hemos estado con una pandemia, hemos decidido, o sea, tomó la decisión de apoyar al sector en vez de penalizarlo, como se hizo en anteriores crisis. O sea, creo que yo me daría un aprobado, sinceramente, raspado. Un 7, pero Manuela, venga. Bueno, Getze me ha dado un 7 que ya me da un subidón. Objetivo. O sea, realmente, o sea, creo que hemos pasado, o sea, han sido momentos muy complicados. Yo creo que aquí vosotros y vosotras tenéis mucha más capacidad de hacer esa crítica, probablemente porque sois los que habéis sufrido, ¿no? nuestra gestión. Yo tampoco estaba ahí, pero bueno, la gestión del gobierno en este caso. Pero realmente ha sido muy complicado, las herramientas, el personal, etcétera. Yo diría que no ha estado tan mal en el contexto en el que estamos. Otra de las cosas que también hemos hecho, y creo que hay que mencionarlo, no todo es el dinero, pero hemos prácticamente doblado el presupuesto que nos dejó el Partido Popular dedicado para cultura solo en el Ministerio de Cultura. Eso, hemos pasado de 696.000 millones de euros a 1.429. Es que es casi el doble, con lo cual, vale, fondos Next Generation, ¿no? Que podéis pensar, ya, pero es que es gracias a los fondos Next Generation, ya, pero es que hemos decidido dedicarlos a cultura. Nadie nos obligaba a hacer esto, o sea, ha sido una decisión consciente de que era importante, con lo cual, ¿podíamos haberlo hecho mejor? Pues probablemente. ¿Podíamos haber no hecho nada, habernos cargado el ministerio, haber mantenido un presupuesto bajo, haber no renovado el personal, etcétera? Pues también lo podríamos haber hecho, con lo cual, bueno, pues esta es mi defensa de la gestión. Nada, no me voy a enrollar, solo voy a decir 2 cosas súper concretas, que aparte de lo que he dicho antes de cómo veo esa función importantísima de iniciativa legislativa del Ministerio, caja de herramientas para los territorios, y volviendo a lo que comentabas del 149 y de la comunicación, nosotros también incluíamos en el programa reforzar un poco el sentido y las funciones de esos órganos de coordinación territorial que ya tiene. O sea, si es que está todo inventado. Lo que pasa es que a lo mejor funciona
de maneras en las que habría que innovar, ¿no? La conferencia sectorial de cultura, que yo creo, desde fuera, sin haber estado ahí, pero tengo la percepción de que igual durante momentos pandemia tuvo un poquillo más de vidilla, y luego ya otra vez. Entonces, a lo mejor hay como cosillas, fantasías a futuro en que hay cosas que ya existen y que se les puede dar como más relevancia y fomentar. Y luego pues también esa fantasía de tener alguna vez un plan estatal de cultura, Estoy de acuerdo, sí, sí. en el que además se aprovechara para que el Ministerio, bueno, hiciera toda esa comunicación, coordinación con comunidades autónomas, participación del sector, una mirada a largo plazo y no solo a la legislatura, medidas conjuntas de coordinación y demás, y ya está. ¿El PP mantendría el ministerio? ¿Perdón? ¿Mantendría el ministerio el PP? Bueno, yo te iba a pedir la palabra para desmentirlo. Bueno, el trabajito me costó que Alberto Núñez Feijóo dijo públicamente que iba a haber Ministerio de Cultura. Además, yo creo que había varios del sector, estuvimos en la presentación del programa cultural. Sí, por supuesto que iba a haber. De luego, desde todo el tiempo que yo esté en el partido, pelearé porque allá haya un ministerio fuerte y ágil de cultura. Sí. Vamos a pasar a los dineros, que son importantes, y lo habéis tocado también, y obviamente por el tema del gasto público en cultura, esta petición que hay del 2%, cuando ahora yo miraba las cifras y es que no llega al 0,5%, bueno, si comparamos del 0,5 más o menos al 2%, es muchísimo. ¿Es posible? ¿Es deseable? Yo creo te sigo contigo. Bueno, por supuesto, los ministerios tienen que estar bien dotados para poder hacer buenas políticas, ¿no? Pero también al revés, tiene que haber buenas políticas para usar ese dinero bien. Si hemos duplicado el presupuesto de cultura, yo no sé si a las empresas que estamos aquí le ha llegado el doble de apoyo, o tiene el doble de facilidades, o tiene un ICE que le está ayudando a que sus espectáculos estén en Argentina, en México o en Ecuador. No lo sé. A mí no me da la sensación. A mí no me da la sensación que este doble de presupuesto haya servido para que nuestro sector cultural esté el doble de fuerte. No la tengo. Y luego, si nos ha desgranado de ese presupuesto, bueno, pues parte del sector audiovisual, que es una palanca económica enorme, ¿no? Que se ha desgranado un poco y no sabemos si está en economía, está en cultura, cuando los profesionales, los montadores, los músicos o los escenógrafos son profesionales que trabajan y desarrollan su actividad profesional, tanto el sector audiovisual, el del videojuego o el de las artes escénicas, ¿no? A mí ese batiburrillo de cifras me cuesta un poco manejarla y yo creo que sería más interesante que estuviera todo unido. Presupuesto sí, pero bien utilizado. De las pocas cosas que tenemos claras en nuestro grupo ahora en el tema de la gestión de fondos europeos es que hemos digitalizado. Yo creo que hay más digitalizaciones que documentos se pueden digitalizar. Todo se ha digitalizado. Por supuesto, esos documentos van a tener acceso a diferentes entidades, diferentes sectores y tendrá su retorno económico. Pero tanto, no sé, ¿en qué gastamos el dinero, no? Y bueno, y ahí está el sector, que vosotros sois los que tenéis que decidir si está bien utilizado o no. Yo quería, bueno, volviendo a este razonamiento que hace Sol, pues sí, efectivamente no ha servido de nada doblar el presupuesto que dedica el Ministerio de Cultura en cultura. Imagino que os dará igual reducirlo porque realmente no le veis la enjundia. Pero, a ver, varias cosas. El 2% del presupuesto que se dedica a cultura del porcentaje de los presupuestos generales del Estado es la recomendación del Parlamento Europeo para las comunidades autónomas, ¿no? O sea, no es la recomendación del Parlamento para los órganos nacionales, ¿no? Realmente sabéis que el gasto que se hace en cultura, la mayor parte se hace en los ayuntamientos, creo que está en un 4,1%, las comunidades autónomas creo que están en un 0,5% y el Ministerio, digamos, lo que se gasta en cultura a nivel nacional, solo en el Ministerio de Cultura representa un 0,4%, pero si le sumamos lo que se invierte en cultura en el Ministerio de Economía, en Presidencia a través de Patrimonio Nacional, en Industria, en Exteriores, Instituto Cervantes, etcétera, ECID, bla, bla, estamos llegando casi a un 1%. Es una contabilidad que no es 100% exacta porque es muy difícil de contabilizar, pero digamos que se gasta más de lo
lo que se hace. Yo siempre pediré más dinero para la cultura, esto es así, por pedir que no quede, ¿no? Pero, bueno, seamos conscientes de que ahora mismo el global del gasto público en todas las administraciones que se hace, que se invierte en cultura, está en un 4,91%. Es decir, casi un 5% del gasto público global, si sumamos el de todas las administraciones, se dedica a cultura. ¿Me parece suficiente? No. Pero, bueno, creo que es un dato a tener en cuenta, porque si nos quedamos con el 0,4% del Ministerio de Cultura, pues es que sí, la verdad es que es para echarse a llorar. Pero bueno, que hay otras administraciones que también están haciendo gasto. Lo que sí llevamos nosotros en nuestro programa, aunque, bueno, la verdad, con sinceridad os digo que nos quitaron el aumento que teníamos previsto para el Ministerio de Cultura, nos quitaron la cifra que habíamos puesto, pero bueno, sí que se tiene pendiente incrementar la inversión que se hace en cultura a través del Ministerio. Lo hemos demostrado a lo largo de estos años en los que, vuelvo a insistir, que ha aumentado en un 50%, pero sí que llevamos en el programa llegar a ese 2% en las administraciones autonómicas, que creemos que es además la recomendación del Parlamento Europeo, y creemos que es donde hay una capacidad de mejora bueno, bastante considerable. Bueno, pues yo, en lo concretísimo, en el programa de Cultura de Sumar se contemplaba alcanzar un horizonte del 1% de los presupuestos generales del Estado para los próximos 4 años, sin incluir los fondos procedentes de fondos extraordinarios tipo Next Generation o cualesquiera otros que surgieran en el futuro. Dicho eso, ahora vienen los matices. Bueno, eso está en el programa y es un objetivo. Además de lo que comentaba Manuela, de esa recomendación general del 1% de los estados, 2% de las regiones. No recuerdo el dato exacto, pero en su día cuando lo miré, creo que Portugal, que está ahí al lado, tiene como el 1,5% más o menos destinado tal. Entonces, bueno, más allá de esa guerra de cifras y, por supuesto, de la eficiencia y eficacia en el gasto, que me parece que no es tema, porque aquí estamos hablando de ¿se va a invertir más? Sí o no. Luego ya la eficiencia y eficacia la vamos a dar por sentada, porque para eso confiamos en lo público y en las instituciones públicas. Y ya haremos las reformas pertinentes para que todo sea más eficaz y más eficiente. Pero no, una cosa no tiene que llevar a cuestionar la otra. Un país como España no se puede permitir la inversión que se hace en cultura, y si realmente se quiere invertir hay que subir los presupuestos sí o sí. Que tenga que ser gradual, que haya que pelearse con Hacienda, lo que sea, pero es, no sé, como que canta la traviata el porcentaje que se destina a cultura. Y luego, respecto a lo que comentabas, Manuela, que yo creo que te lo he escuchado en alguna otra ocasión y me genera inquietud. Perdóname, no es contigo, es dale. con el sistema. Es con el sistema. Hay un dinero en Hacienda, otro en Patrimonio Nacional, la ECID, el tal, etcétera, pero no tenemos como esos datos transparentes para saber exactamente cuánto, dónde y cómo en los distintos rinconcitos de la administración estatal se está invirtiendo en cultura. Porque hay veces que lo importante no es solo la cifra, sino la distribución equitativa de los recursos, que es lo que importa en política cultural, ¿no? Equitativa, que no igualitaria, dependiendo de las situaciones, de las circunstancias. Y digo distribución equitativa con todos los parámetros, a nivel territorial estatal y no de concentración en focos de industria, ¿no? A nivel también de disciplinas, de prácticas artísticas, de sectores culturales, de industrias culturales y demás. Yo tengo como ahí una cosa que me encantaría, ¿no? Que es como saber exactamente, por ejemplo, en qué se gasta el 2% cultural de obras públicas. Sabemos que va para allá y que ha ido toda la vida desde que está la Ley de Patrimonio del 85, que aunque la Ley de Patrimonio sea aparentemente algo como que no atañe a este foro, sí. Sí, también. Claro. Porque ahí se va de obra pública un 2%, no hay como, ¿no? una cosa transparente de saber en qué se invierte, y porque además ya esa ley preveía que también ese 2% debía dedicarse a ayudas a la creación artística. Y no hemos tenido todavía una convocatoria
No en esta legislatura, en ninguna, en ninguna, nunca jamás en la historia, desde el año 1985, bueno, creo. Es que es nuevo, o sea, realmente hasta ahora era el 1%, ahora se ha ampliado al 2% sí. y se prevé que un 0,5% de ese 2% se dedique a creación. Pero lo que no es nuevo es que en la ley del 85 ya se dice, aunque no se diga exactamente el porcentaje, que hay una parte que va no solo para obra pero pública, no se obligaba, o sea, no se decía el 0,5% deberá ir a decía que se iba a dedicar a patrimonio y creación, y obviamente se dedicaba a patrimonio y no creación. En cualquier caso, bueno, yo ahí solamente dejo como esa nota a pie de página reclamo de todos los datos con transparencia para sobre eso poder operar y no es en absoluto, a ver, me he dirigido a Manuela porque ella ha mencionado eso, ¿no? Pero no es una apelación ni directa, sino que es una apelación histórica. O sea, que se remonta a muchos años atrás y a las sucesivas gestiones de los distintos gobiernos, ¿no? Y de hecho, en la ley que estábamos hablando antes de apoyo al sector cultural tras el COVID, además de ampliar al 2% el tanto por ciento entre fomento y cultura para rehabilitación de patrimonio, nosotros proponíamos, y se aprobó por ley, que durante los 2 años siguientes al COVID, el 1% de ese 2% se destinara a jóvenes creadores, a nuevos creadores de cualquier disciplina, que no se ha ejecutado. Han pasado los 2 años y aunque se aprobó por ley, pues se queda ahí en el limbo. O sea, que te tomo la palabra y que lo recuperemos. Yo iba a hacer una reflexión un poco, y es autocrítica, o sea, un poco con lo que decías, Getzi, que también tiene que ver con el 2% cultural, que es que ahora mismo hay un proceso de atomización brutal dentro de la Administración General del Estado de quién se está ocupando de cultura. O sea, realmente el Ministerio de Cultura tiene tiene el título oficial, pero ahora mismo la cultura está distribuida en muchísimos sitios, ¿no? O sea, los que hacen sobre todo la internacionalización de la cultura, que a mí me parece sangrante, está en muchísimos organismos de distintos ministerios, etcétera, y no hay una política global de internacionalización. Lo viviréis en vuestro día a día, que tenéis que ir a 6 ventanillas diferentes, cada una os manda a la otra, no hay como una política clara pero vamos a ver, ¿qué vamos a internacionalizar? ¿Patatas o tomates? O sea, hay como... Bueno, y esto yo creo que afecta también al resto de lo cultural, ¿no? O sea, el hub audiovisual, por ejemplo, está en economía y, sin embargo, el ICA también tiene mucho que decir ahí. Y yo creo que todo eso, de nuevo vuelvo a un sueño húmedo, debería de estar coordinado o por lo menos incluso estudiado. O sea, no sabemos lo que estamos dedicando. Yo he dicho ese 1% haciendo un cálculo muy así que hemos hecho en algún momento, pero realmente no sabemos el dinero, o sea, los recursos económicos que estamos dedicando a cultura en todas estas distintas áreas. O sea, que a mí me parece que una de las reformas, y es complicadísima, porque tiene que ver con distintos ministerios, en fin, pero sí que habría que armonizar de alguna manera lo que se hace en la Administración General del Estado, la política cultural de la Administración General del Estado a nivel global, más allá de lo que hace el Ministerio de Cultura, que al final es un ministerio cacahuete con respecto al resto de ministerios. Es verdad, o sea, es un ministerio que tiene un ministro, no tiene ni un secretario de Estado. No hay un secretario de Estado para cultura, con lo cual... bueno, os estoy haciendo aquí un mapa, ¿no? Un poco de... Manuela, eso ya sería un titular, ¿eh? Yo me hubiera quedado con eso, lo del cacahuete, pobrecitos. No, bueno, para ir cerrando, porque tengo que pasar a otro... Pero bueno, otro voy a decir bloque. aquí, perdón, por no es una... O sea, esto es una cosa histórica. O sea, además es un ministerio que aparece y desaparece, sí. Depende de quién gobierne, con lo cual yo creo que una de las cosas que hay que hacer es y vuelvo a esta obsesión mía de las métricas, de realmente decir, oigan, la cultura es esto, porque yo creo que es mucho más del 3,4% y emplea mucha más gente que 700.000 personas. La cultura es esto y se merece esto. Y ya sé que eso es muy largo de hacer y todo, pero hay que abordar esta cuestión. Bueno, yo me queda claro y a todos nosotros que por vosotras tres se subiría el gasto, luego vendría un Montoro, una Calviño, una mujer María Jesús Montero y se acaba todo. Pero bueno, por vosotras tres nos queda claro que sí. Y luego habría que batallar con los de Economía, Hacienda, etcétera.
Otro tema que también se habla en este foro, que es el IVA en la contratación artística, que también porcentajes, ahora mismo es del 21%, y en este foro se pide que se baje al 10% para que los ayuntamientos, según este foro, puedan contratar más obras. ¿Qué pensáis de esto? ¿Hay que hacerlo? ¿Se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Efectivamente, ahí sí que Hacienda es el que luego pega Claro. los recortes. Yo creo que en la ley esta, que la ley más importante yo creo que se ha debatido en el Congreso, bueno, pues todo lo que era reducción de IVA directamente pues se cortó, se vetaron la mayoría de las enmiendas, entonces no hubo posibilidad de debate, ¿no? El IVA es un tema que habrá que replantear, pues además se queda ahí muchas veces en el limbo cuando se contratan con entidades del tercer sector o con diferentes contratos mercantiles, que bueno, que ese IVA no va a ningún lado, ¿no? Y habría que replantearlo. Y al igual que había que replantear qué figura puede dar o puede solucionar los enormes problemas que han tenido los músicos en Cataluña y en Madrid con las cooperativas, las AIE. O sea que yo creo que en el tema impositivo, tanto del IVA como en la gestión mercantil de las artes escénicas, es para darle una pensada y creo que me temo que como que ya esa parte del estatuto está pasada, ¿no? Hacienda ya, la comisión estará un poco en stand-by y ya no va a haber más debate. Yo creo que se han quedado muchos flecos en el camino. Bueno, ahora hablaremos de eso, pero... No, bueno, yo, corregidme si me equivoco, pero cuando un artista factura directamente se puede aplicar el IVA reducido del 10%. El problema es que suele facturar a través de un intermediario, un representante, una empresa, etcétera, que tiene la obligación de facturar con ese 21%, aunque luego el artista pueda facturar a esa empresa con el IVA reducido. Efectivamente, el Ministerio de Hacienda es duro de pelar y ahí no es tanto una cuestión de quién esté, no es una cuestión a veces política, son los propios funcionarios, los técnicos del Ministerio de Hacienda que son, y algunas de vosotras lo sabéis perfectamente, son muy duros de pelar. Pero bueno, sí que nosotros estamos abiertos a una interpretación más amplia de ese IVA reducido del 10%, ¿no? Si efectivamente está vinculada a una actividad artística protegida por propiedad intelectual, etcétera, que creo que eso nos puede amparar para promover que ese 10% reducido se aplique no solamente cuando está facturando directamente un artista, que son casos menores, sino cuando la facturación la hace un intermediario. Dicho esto, bueno, con la Iglesia hemos topado, ¿no? O sea, realmente lo sabéis, todo esto son cuestiones complicadas, pero creo que bueno, que hay que echarle saliva y que puede ser interesante e importante de abordar. No, al igual que otras cuestiones de las que veníamos hablando, nosotros las habíamos contemplado en el programa, esta en concreto no, pero sí estoy de acuerdo con que es perfectamente legítimo y como a estudiar. Yo creo que esto de las personas físicas, que creo que fue en el año 19 cuando se aprobó el 10%, además de personas físicas tenía que ser actividad propia. Y bueno, claro, la palabra intermediario nos lleva como al siguiente punto, o el siguiente no sé cuál es, de la movida de la contratación, que es como de, bueno, intermediario, a ver, son productoras, son managers, o sea, no son intermediarios, son ejercientes activos de esa retiro intermediario. No, perdona. No lo digo a ti, lo digo como que sí, al universo, ¿sabes? Porque para que nos vayamos entendiendo en general. Y luego también, claro, un poco en lo que he planteado en su día, bueno, en su día y supongo que sigue planteando la red, claro, tenía también ese sentido de, al margen de la situación, por supuesto, de esas empresas y demás, cómo incidiría eso en la actividad de la contratación pública, ¿no? De teatros, auditorios, etcétera, que están contratando a tutiplén y a cascoporro todo el día en todas partes, ¿no? Toda la vez en todas partes, entidades locales, comunidades autónomas, etcétera, y que esa bajada de IVA, bueno, les permitiría también como contar con más recursos, que se generen trabajo a raíz de esas contrataciones, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, que a veces cuando se habla de una reducción del IVA, bueno, no es solo una cuestión de bajarlo, sino como que tiene unas implicaciones así como en términos globales de política cultural que me parece que son interesantes. O sea que sí, pero bueno, sí. A mí, de todas maneras, esto como inciso, a veces también da pudor, ¿no? Como desde este lugar, aunque también sea muy cierto, pues apelar a que, bueno, pero es que Hacienda o los técnicos o tal o cual. Volviendo a lo que decía antes, es como justamente por eso tiene que haber un Ministerio de Cultura, vuelvo a la expresión, con iniciativa política. Iniciativa política significa una relación interpares en el Consejo de Ministros, no digo ni que sea más ni menos importante que otros ministerios, ¿no? Pero con esa capacidad, tanto desde el Congreso como desde el Ministerio, para no ser el cacahuete, sino tener ahí como una... con independencia de sus dimensiones, ¿sabes? Pero sí que pueda tener como esa coordinación, información y esa capacidad de presión. O sea, lo digo como apunte, que también a veces me parece como delicado o da cierto pudor resguardarnos en eso, que yo también lo hago, pero lo digo así como autorreflexión, autocrítica. No, iba a hacer una reflexión. Que justamente estamos para lo otro, quiero decir. Sí, pero bueno, ya sabes, voy a hacer aquí un sincericidio, ya sabes cómo es la política, ¿no? Y realmente luego es muy importante quién está al frente de esas carteras, las relaciones personales que tienen dentro de sus propios partidos. O sea, que es todo un juego de poder que no es tan sencillo como... Bueno, obviamente, y además si tienes un ministerio que es, no sé cuánto decir, 10 veces más pequeño que el otro al que intentas convencerle, pues o sea, quiero decir que hay unos juegos de poder en la política real que muchas veces no tenemos en cuenta cuando estamos fuera y que no entendemos, ¿no? De por qué este ha conseguido esto y el otro no, pues porque tiene más poder de todo tipo, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, vuelvo a mi obsesión de realmente que los políticos que estén al frente de ese ministerio y el resto de políticos sean conscientes de la importancia que tiene la cultura para este país, que no es un entretenimiento, no es una cosa baladí. Tocabas, Hetzer, precisamente la ley de contratación del sector público que se aprobó en el 18, creo que con el actual ministro de Cultura, y que ha sido muy criticada por parte de los trabajadores de la cultura por mayor trámites, es mucho más compleja, es decir, es un impedimento al final. Habría que reformarla. ¿Qué pedís, qué pensáis vosotras tres que hay que hacer con este asunto? Bueno, pues la verdad es que es curioso porque en la ley de 17-2020 la mayoría de los grupos llevábamos reformas del contrato del sector público. No salió ninguna. Tenemos la oportunidad, está el debate, no suponía incremento presupuestario o se vetaron o directamente se tumbaron, ¿no? Y al final son oportunidades que se van perdiendo. Está el debate abierto, tal como lo que cuesta abrir el debate en el Congreso y tramitar una ley, y eso directamente se quitó cuando había cosas que son de flexibilización, de acreditar solvencia técnica, solvencia financiera, cosas que hubiera ayudado al sector una barbaridad, y no hubo debate. Y el debate ya está, ya sabemos, sabemos, el sector, no voy a poner ni los grupos políticos, el sector sabe lo que quiere y lo que necesita. Y bueno, yo te no voy a decir que el 100%, pero el 70% de lo que se solicitaba era bastante asumible, ¿no? Y por parte del gobierno y por parte de los grupos de la oposición. Estábamos hablando antes, hace un momentito, que el ponente, que se nos ha puesto mal lo que no podía venir, proponía incluso hacer un contrato específico para el sector cultural. Y no sería ninguna tontería, ¿eh? Quizás no se nos ha ocurrido a ninguno, ¿no? Modificar artículos, y a lo mejor hay que hacer algo específico para un sector tan específico y con tantas particularidades, ¿no? De intermitencia, de gestión, de trabajos múltiples, ¿no? Y bueno, ¿por qué no? Yo desde luego creo que habría que volver a abrir el debate y cuanto antes porque el sector lo pide. A ver, yo creo que a día de hoy es uno de los temas, creo que más acuciantes en el sector, quizá de los más complejos también, pero que una vez pasado el estatuto del artista o con eso ya encauzado, creo que es algo que realmente deberíamos de meternos, y también hablo del propio sector, que sé que os estáis organizando, están apareciendo algunos diagnósticos y propuestas en distintos
documentos, el de Mercartes, también el catálogo de urgencias que hizo Cabeiras, que también tiene como soluciones muy interesantes, y yo creo que es un melón que hay que abrir. Dicho esto, no seamos ingenuos, es un melón que quieren abrir muchos otros sectores. O sea, hay muchos otros sectores que también se sienten agraviados con esta ley, que no está pensada para ellos, etc. Con lo cual, yo diría que hay que coordinarse con esos sectores. Ya casi os lanzo la pelota, perdonadme, pero bueno, que hay que coordinarse con esos sectores y hacer una presión conjunta desde el sector cultural y desde otros ámbitos para que esa ley se adecúe más, en este caso, a nuestro sector. Yo creo que hay varias medidas, ¿no?, que están ahí, que están en distintos documentos que nosotros también estamos valorando. Una de ellas, que creo que no es específica de la ley de contratación, pero creo que debería de poder llevarse a cabo, que es una buena práctica, que es la firma de cartas de compromiso. Una vez que se hace el encargo, ¿no?, que se encarga una función, una obra, una pieza, etcétera, que se firmen cartas de compromiso para que no se esté durante meses y meses trabajando, permitidme la expresión, con el culo al aire, ¿no? Y luego llega una cancelación y no tienes más que correos electrónicos, etcétera. Sí, te ibas a preguntar ahora también por eso, porque es uno de los temas que ahora con estas últimas historias que han ocurrido de cancelaciones de obras, luego no había a un contrato a que agarrarse. Yo firmé esto y esta obra se tiene que representar el 20 de noviembre, el día que sea. Luego, que los contratos menores se aumente el tope a 50.000 euros, también lo estamos valorando, porque ya tenemos se hace con el sector científico, con lo cual podemos presionar para que se amplíe, y que los negociados sin publicidad, que de acuerdo a la propia ley de contrataciones actual, se puedan llevar a cabo en los casos de la contratación artística, que la ley lo dice así. Ahora no me acuerdo en qué artículo lo dice, pero que muchas veces por por una interpretación demasiado extrema o por falta de conocimiento, etcétera, no se hace. Y sin embargo, luego hay como trampas, ¿no?, que usa la propia administración, sobre todo cuando hay un interés político y para contrataciones además muy grandes, como nos ha pasado hace poco en la Comunidad de Madrid, que se contrata la ejecución de un concierto por un valor de 700.000 euros masiva a través de un patrocinio, que se hace con un negociado sin publicidad. Y ese tipo de trampas que se usan cuando realmente hay mucha voluntad política para hacer esa contratación, sin embargo, a vosotros en vuestras pequeñas, perdonad por lo de pequeñas, pero en cada una de vuestras contrataciones nunca se os aplica ese tipo de excepciones, ¿no? Bueno, se me ha puesto cara, igual sí. Pero bueno, yo creo que ahí hay que darle una vuelta a ese negociado sin publicidad también, que aparece en la ley. Bueno, así como pequeña broma, yo prefiero hablar de contorsionismo y no de trampas, porque es básicamente a lo que se dedica la gestión cultural. He dicho trampas, Getze. Borrad eso, por favor, ahora mismo. Básicamente en eso consiste la gestión cultural, pública y privada. Entonces, a ver, para mí, tanto el bloque de la contratación pública como el de las subvenciones son los dos pilares y melonazos de este nuestro mundo contemporáneo. Luego, a partir de ahí, como que se desarrolla todo lo demás. Entonces, para no extenderme, si lo queréis ver, en el programa también de Cultura de Sumar hay un apartado específico en el que se citan no solo la necesidad de la reforma de la ley de contratos, sino como cuestiones concretas, también lo de los contratos menores, esas licitaciones de servicio en las que prima la oferta económica y entonces las empresas culturales, incluso tercer sector, etcétera, se quedan fuera, no se garantizan las condiciones de trabajo. Digo etcétera, así puntos suspensivos para no repetirme con cosas que todos los que estamos aquí sabemos, ¿no? Pero hay algo ahí también importante
ahora que comentabas también como esa fantasía de usar el negocio sin publicidad para todo, o sea, desde la contratación de una dirección de un centro a lo que sea, ¿no? Y estirar el chicle del concepto comisario hasta el infinito. Pero es que hay una cuestión casi como de concepción, ¿no? De cuando se habla de contrato artístico en esa ley. Y no solamente la ley, ahora retomamos también ¿no? Hilamos con cosas que hemos hablado de coordinación, de armonizar las cajas de herramientas disponibles para las entidades y demás, que es la ley y su interpretación loca, dispar, desigual, en todas partes. Y entonces sabemos que lo que en un sitio se considera contrato artístico, en otro sitio te dicen no, eso hay que licitarlo porque un cuentacuentos lo puede hacer cualquiera, es un clásico, los títeres y los cuentacuentos, eso se licita porque lo puede hacer cualquiera, pero si es un espectáculo con derechos de propiedad intelectual hecho y derecho en el escenario, entonces es más fácil, ¿no? No, digamos, ya si entramos en el terreno de la mediación cultural, de esos procesos de investigación en los que se juntan, cuando hablamos esta mañana tomando un café, la arquitectura, el urbanismo, ya como entremos en mestizaje, revientan cabezas administrativas. Pero la realidad de nuestra práctica, da igual si es de las artes escénicas y la música, que es lo que nos convoca aquí, que de cualquier otra cosa, está ahí y está cada vez más ahí. Y entonces, para contratar una residencia artística, o sea, es como de... espérate, Pino Puente, ¿sabes? Entonces, claro, según donde caigas, si a lo mejor estás en Madrid Destino, o estás en Barcelona en el ICUB, o estás en el ayuntamiento de no sé qué, pues tú ya sabes cómo hay que vestir el santo para que entre el transatlántico. Pero, por eso, perdonadme, voy a parar ya con esto. Que estás acordándome de algo específico, ¿no? Es que he visto cosas que no claro. creeríais. Estaría bien que contaras algunas, está bien, pero bueno. Entonces, dicho lo cual, claro que hay que tocar esa ley de contratos y claro que hay que intentar como buscar, herramientas, herramientas que me... Te estoy leyendo la mente, Jet. Lo sabes, ¿no? Lo siento. Herramientas, sí, de armonización, de interpretación, para que luego como que no sea como ese desmadre y esa inseguridad jurídica y demás. Lo de las cartas de compromiso, yo he firmado cartas de compromiso, que en realidad son un poco como de apoyo moral a ese artista con el que estás negociando, pero las dos partes sabemos que luego no tienen ninguna trascendencia jurídica, llegado el caso de que nos tuviéramos que ir a juicio, ¿verdad? Pero es más un rollo como de, bueno, oye, que te apoyo, que te firmo la carta para que tal. No estoy de acuerdo. Si está con su sellito, con su tal, o sea, igual en un juicio, ahora que tienes que ir hasta el juicio. No, porque pero un luego, correo sí pero que si no es tiene... que echa la ley, echa la trampa. Si es que luego está todo ese procedimiento administrativo y tanto los servicios administrativos como la intervención te pueden decir, mira, puedes hacer con tu carta de compromiso lo que quieras, porque luego hay como todas estas fases del proceso de contratación en el que no se ha comprobado si este señor está al día de la seguridad social, de no sé qué, en fin, como todos esos requisitos para tener esa capacidad para contratar que se hayan cumplido. Y perdón que me estoy dispersando. También se genera esa duda, y lo hilo con lo que decía al principio de todo, antes de empezar todo mi primera intervención, y también a propósito de lo que decías, de que hay otros sectores que no son el cultural, que tampoco se sienten reflejados en su especificidad en esa ley, pues que hay veces, lo que decía al principio, ¿no? Como de... Estamos como subsumidos en normativas generales y cuando se piensa en licitaciones y en la oferta económica se está pensando a lo mejor en otras cosas. Y entonces, ahí siempre está esa duda de hay que meterle mano a las leyes que ya existen, hay que hacer leyes específicas para cualquier cosa que tenga que ver con la cultura. Cuando se vaya a tocar una ley, igual que se oye a otros sectores, y volvemos a esa iniciativa política del Ministerio, hay que velar porque haya ahí una representación del sector cultural y en especial de jurídicos que sepan de cultura para decir, ojo, que si vas a tocar el no sé qué, hay que tener en cuenta que piti, 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 piti. Y luego ya, todo esto, perdón y ya cierro, que siento muchísimo de verdad haberme dispersado, todo esto conecta efectivamente
con cuestiones que tienen que ver con las buenas prácticas, que parece una cosa como etérea, pero existen, a verlas haylas, y hay que, en fin, revisar, aprobar códigos, etcétera. Y los primeros que tienen que cumplir las buenas prácticas es la propia administración, porque a veces la contratación pública también es un instrumento perverso de precarización, no te diría yo incluso, me voy a poner ya bestia, de chantaje y de presión. Y entonces, bueno, esas buenas prácticas que pasan por todo, desde no estar así, porque el día anterior al bolo no has firmado el contrato, eso fomenta, o sea, es todo un círculo vicioso, eso fomenta que las cancelaciones con el tema de la censura corran así como las liebres sin que no haya ninguna trascendencia. Y en realidad, esto también en algún debate de la campaña lo comentamos, ¿no? Que toda la cuestión de la censura, aparte de las cuestiones obvias, para mí pone como en relevo, o sea, salta como en las costuras de todo un sistema precario de condiciones materiales y de relación con la administración, de absoluta inferioridad de condiciones y de fragilidad frente a las condiciones que te pone la administración, ¿no? La negociación de los cachés, que prefiero tener mucha programación, pero a lo mejor luego no estás teniendo en cuenta si rateándole a la gente el caché se está garantizando que todo el mundo esté de alta, que tenga su salario digno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, perdón porque he disparado como 1000 cosas a la vez. Pero precisamente esto que has dicho último, creo que mucha gente, aquí todo es el sector y todo el mundo lo conoce y precisamente todo lo que has comentado se conoce perfectamente, pero mucha gente que no está dentro alucinaba un poco, bueno, ¿cómo te pueden cancelar una obra que iba a realizarse? No, es que no hay ni contrato. ¿Cómo que no hay contrato? A cualquiera de la calle alucinaba. Pero luego en el COVID tuvimos la muestra, ¿no? O sea, ¿cómo se puede hacer? Es que se puede no hacer. Es que las administraciones públicas que tenían contratado, con muchos de vosotros seguramente, diferentes acciones culturales, se pagaron por el COVID. O sea, que sabemos que se puede hacer. Estamos hablando de lo que existe, pero ya hemos demostrado que también la administración es capaz de hacer frente a esos... ¿no? Había una serie de requisitos, ¿no? Si cada cuántos días era la mitad del contrato, dependiendo de... O sea, que yo creo que tenemos que aprender del post-COVID. Y si hubo una ley que tramitamos entre todos y salió para que las compañías fueran resarcidas en esos espectáculos que no se hicieron, o muchos se hicieron a puerta cerrada vía streaming y se buscaron las soluciones, pero se puede hacer. O sea, se puede hacer. Yo creo que sí, hay que replanteárselo porque sabemos que que podemos encontrar una solución. Pero no sé si sin esa urgencia, digamos, ese momento especial, nos dejarían, a ninguno de nosotros, tramitar una ley de ese tipo, la verdad. Estoy aquí pensando en voz alta, O sea, que con la pandemia era como, por supuesto, hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo, ¿no? Pero más o menos, y esto será un poco distinto. Sí, pero bueno, es verdad que ahí hay se puede siempre decir, lo hicimos una vez, pero... Por ir dando paso y a ir un poco terminando, quería tocar el tema de la Ley de Enseñanzas Artísticas, porque, era un proyecto de ley aprobado en abril de este año, pero bueno, que ahí está. Y bueno, estabais hablando un poco también de internalización, porque pues, se trataba de equiparar todas estas enseñanzas con el espacio universitario y el espacio superior europeo, y esto también pues, afectaría a tema becas y en fin. ¿Qué pasa con esta ley? ¿Dónde estamos? Pues, ¿A dónde vamos? ¿Ya es nuestro último punto? No, queda un poquito, pero nada, ya para hacer un... Bueno, pues luego al menos para algo del Estatuto del Artista tenemos que hablar. Por eso, ya es lo último. Pues, pero yo tuve la suerte de ser ponente de la Ley de Enseñanzas Artísticas y además soy profesora de interiorismo de la Escuela de Arte de Sevilla, o sea que me tocaba de pleno y la ley se empezó a tramitar de manera muy rápida, sin capacidad de que el sector participara. O sea, participó el sector antes de que tuviéramos la ley, con lo que total, a nada. Y llevamos muchísimos años esperando esta ley como para que se tramitara así de prisa y corriendo. Se hizo un conflicto mediático absurdo, porque se empezaron a plantear dudas sobre cosas que llevaban desde Bolonia en marcha y yo creo que de las leyes que hay que retomar, si hay legislatura, o habrá legislatura cuando sea, de quien sea, cuando sea, como sea, que hay que retomar, pero no para aprobarla en 3 meses. Yo creo que se quedaron muchísimos flecos
en el aire. No se resolvieron los temas de los conservatorios superiores de música, no se resolvieron los problemas con los decanos de Bellas Artes. Bueno, fue precipitada. O sea, después de tantísimos años esperando, y eso lo digo en primera persona, porque el profesorado de verdad que estábamos esperando que se diera, no se puede tramitar así. Yo voy a decir una cosa, perdóname Sol, pero es que a veces nos pasamos de lentos y otras veces nos pasamos de rápidos. Nunca encontramos el ritmo adecuado para que no nos digan que lo hemos hecho mal. A ver, yo de esta ley, que seguro que tú, Sol, sabes más porque estabas en el Congreso, su tramitación, es una ley muy compleja que toca sectores digamos, productivos, a ver cómo digo esto políticamente correcto, muy establecidos, con unas formas de trabajar, con unas lógicas, etcétera, que se ven amenazadas por esta norma, y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que digamos, hacerlo lo más suave y lo más dulce que se pueda para que salga adelante la ley. O sea, quiero decir que es una ley que, por supuesto, afecta a este sector, pero afecta a todo el sector de la educación, que es un sector muy complejo. Yo creo que cuando dices que no hablamos con el sector, no estoy de acuerdo. Yo creo que incluso, bueno, veo a César Casares, por ejemplo, y veo a otras personas que estuvieron aportando mucho a esta ley. Creo que podríamos haberlo hecho mejor, siempre, pero que lo que se llevó al Congreso era una ley relativamente consensuada, pese a las presiones que había en todo momento. No sé si queréis entrar en el contenido de la ley, quizá lo conocéis. No podemos porque vamos muy mal. Vale. Creo que era una buena ley. O sea, realmente, solo diré una cosa, yo creo que el hecho de reconocer y acreditar a muchas de las personas que estáis trabajando en este sector, pero no habéis tenido una educación reglada como tal, y abrir la posibilidad de que esas personas entren en el sistema reglado, educativo reglado como tal, y se les acredite sus conocimientos, creo que eso es algo que estaba pendiente, que es de justicia y que realmente parece fácil, pero es muy complicado. Y bueno, nuestra intención es retomar esa ley lo antes posible y que llegue a buen puerto con el mayor consenso que se pueda. ¿Quieres añadir algo? Voy a intentar ser súper rápida a ver si lo consigo. Solo como 3 cosas por tal. Si lo digo bien, el proyecto de ley era por el que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización y equivalencia de las enseñanzas artísticas profesionales. Es porque, para también incidir en la segunda parte del enunciado del título de la ley, porque es muy importante que no se quede. Yo no he profundizado ni formé parte de eso, pero creo que, a ver, por supuesto que todos llevamos en el programa y también está en el acuerdo de investidura, retomar esa ley, pero hay que aprovechar, si no hay mal que por bien no venga, para a lo mejor abordar alguna serie de cuestiones que no se pudieron abordar en su día, y que cuando se habla de organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas, que no sea una mera cuestión como de... o sea, como en términos de equivalencia, sino como de presencia normalizada de los perfiles y competencias profesionales. Y luego también está en el acuerdo de investidura y también el programa de cultura de Sumar, por dejarlo así como último apunte y para el futuro, la absoluta necesidad como de un pacto de país o, en fin, una relación estable entre los ámbitos institucionales de cultura y educación. También esa grupo de trabajo de educación dentro del estatuto, para que realmente haya como una comunicación muy fluida y un trabajo muy estrecho entre Ministerio de Educación y Cultura, tanto en este como en múltiples temitas que tenemos ahí en el acuerdo de investidura. Yo a favor. Perdón, estaba intentando ser como rápida. Todo lo que sea 3 tips. Coordinarse, pero luego... Ya está. Vamos a ir con tips también con el último punto, que sí, efectivamente es el Estatuto del Artista y todas esas cositas que quedan pendientes. Se aprobó, hablábamos al principio con consenso, hubo consenso en aquella famosa Comisión de Cultura del Congreso. Ahora no sabemos si tendríamos consenso o no. De hecho, hay un representante de un partido que no está aquí, o sea, no sé si es un buen comienzo, pero hablemos del Estatuto del Artista. Esas
cositas que quedan, como el paro para los autónomos. Hay que desarrollar todavía algunas cosas. Y con esto sí. Pues yo creo que sí, que fue el regalo que nos hicieron del consenso entre todos los grupos, y además, bueno, entre todos los grupos y entre todo el sector, porque aquí el sector trabajó una barbaridad. Miles de reuniones, la verdad es que yo me he leído el diario de sesiones uno por uno de todas las miles de reuniones que hubo, y la verdad es que, bueno, agradecer ese empeño que se puso entre todos para que saliera, ¿no? Y como hablábamos antes, que a mí la cultura en estos 5 años se me ha quedado corto. No tenía, yo creo que no ha tenido el peso de la marca España, de lo que suponéis en las medidas ni legislativas ni de gobierno, ¿no? Y en el Estatuto del Artista se da igual. Yo, en modo personal, estoy un poco cansada de los titulares, de los pactos de Estado, de presentación de 3 medidas, de 10 medidas, de 6 medidas, y luego bajas al terreno, bajas a la letra pequeñita de las medidas, pues a mí algunas me dan, de verdad, hasta vergüenza. A las últimas medidas del IRPF, de la retención, o sea, que un artista tenga que decir que va a retener el 2% y que tiene que decirle al que le va a contratar, no, mira, es que retener el 2% porque es que no llega al salario mínimo. Por eso, no. Que no se puede hacer compatible, no reducimos del 15 al 7, pero sí solo si el 75% es del sector cultural, si tiene otra actividad tampoco. No queremos que haya más acciones culturales y más hechos culturales y más empresas culturales fuertes. Esto no va en contra de eso. Que haya un grupo de trabajo en el ámbito laboral y que salga la reforma laboral y que no se tenga en cuenta el sector cultural, no puede ser. De verdad, yo creo que se ha trabajado, ha habido muchísimas reuniones, miles de reuniones y comisiones, pero luego el resultado se queda muy corto. 85 medidas, 30 medidas las quitamos de en medio. El resto están tramitadas al 25%. No, hombre, no. Vamos a ir a lo que de verdad le importa, ¿no? Las enfermedades laborales, transición laboral entre una profesión y otra cuando ya no pueden ejercerse. Siempre queda tantísimo por hacer. Y de verdad que yo no sé, ¿será que soy muy ilusa o que he estado más tiempo en la parte de la empresa privada que la administración pública y me falta también tirarme de los pelos, ¿no? Como tú dices. Pero yo creo que en estos 5 años teníamos que avanzar mucho más. O sea, que estamos ahí en un trocito muy pequeñito de lo que entre todos nos propusimos, ¿no? Y que el impulso tiene que ser. Y luego cuando se decía, no, es que no va a haber un libro con las medidas. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a haber un libro con todas las medidas que recoja el sector cultural? De la singularidad, de la intermitencia. ¿Por qué no podemos tener un manual de esto es lo que hemos conseguido entre todos, ¿no? Ahora sería un libro de muy poquitas páginas. Yo creo que en la siguiente fase, poniendo en valor que se ha empezado, pero en 5 años no podemos tener el resultado que hemos tenido. Yo creo que se esperaba más. Vamos a acotar un poquito al estatuto y todo porque vamos muy mal. Vale. Y termino, que tengo que leerlo, diciendo que, bueno, en la última encuesta del 2022, que solo el 5% de los profesionales de la cultura creen que la sociedad considera su trabajo y que ni la mitad puede vivir de él. Entonces, era un poco Yo tengo que contestar a Sol, que dice que no ha tenido suficiente peso la cultura en este gobierno. Es que cuando llegamos no tenía ni un ministerio. Entonces, sin un ministerio de cultura, podemos imaginar cómo hubiera sido la negociación del Estatuto del Artista, en la que tienes que sentarte con el resto de ministerios y convencerles de que hagan reformas puntuales en un montón de leyes, etcétera. Con lo cual, entiendo que tu labor es obviamente ser crítica y hay que hacerlo, y hay que hacer autocrítica también, pero creo que bueno, para la situación que teníamos y el contexto, digamos, creo que podemos estar mínimamente, aunque sea, orgullosos de que se ha avanzado en el Estatuto del Artista, que no nos comprometía. Quiero decir, había un informe de una subcomisión, pero eso no era ni obligatorio ni mucho menos. Creo que el tema de la reforma laboral también, y miro a Isabel porque estuvo muy pendiente, creo que también hay una cuestión que hay que hacerse mirar dentro del propio sector, que es que la representatividad que tienen los sindicatos sectoriales en los grandes sindicatos que se sientan a negociar ese tipo de reformas. Y yo creo que ahí hubo fallo, por supuesto, de la administración, pero también creo que habría que engrasar, ¿no?, esas formas de representación que tiene el propio sector. Y yendo al Estatuto del Artista, lo que se ha hecho, lo sabéis, no lo voy a repetir, lo hemos dicho muchísimas veces, pero bueno, sí que quiero hablar de lo que queda pendiente. Creo que el tema de autónomos es clave. La mayor parte del sector sois autónomos y todavía no se ha conseguido
abordar ese tema, ¿no? Que haya cotizaciones asequibles para los autónomos, prestación de cese de actividad adaptada a la intermitencia de los autónomos. Hemos hablado de la Ley de Enseñanzas Artísticas, también está dentro del estatuto. Una fiscalidad adaptada a la intermitencia y ampliar el catálogo de gastos deducibles y abordar las cuestiones de las enfermedades propias del sector. Cuando se convocaron elecciones había planteadas ya mesas de trabajo para abordar estas cuestiones que ahora están en un impasse por razones obvias, pero yo creo que debemos de tener como una obsesión que cuando se genere este gobierno se vuelva a retomar todo eso y se sigan, digamos, abordando estas cuestiones con velocidad de crucero. Está el consenso, está muy engrasado el sector en ese trabajo de lobbying, de presión, etcétera, y quiero pensar que esté quien esté al frente de las distintas carteras que se ven involucradas va a estar con la voluntad de esto llevarlo a cabo. Terminamos contigo, Getze. Pues venga, a ver. El cambio de paradigma en el Estatuto del Artista no es solo el consenso político, sino la interlocución y participación del sector. Y eso es un valor que hay que seguir manteniendo y tomarlo como modelo también para otros campos de acción, otras reformas que haya que abordar. Por darle cierta réplica, porque así yo también puedo hablar de mi libro, de este libro, de Sumar, cuando decía Sol, como de, bueno, no se han tenido en cuenta los sectores culturales y demás, con la última reforma laboral. A ver, el Ministerio de Trabajo, o sea, otra cosa no, pero con el Estatuto del Artista, el Ministerio de Trabajo y el equipo de Yolanda, con los asesores de IZ y el equipo del Ministerio de Cultura, han trabajado a saco y codo con codo. Y el Ministerio de Trabajo, vamos, seguro que muchos de los que están aquí se habrán reunido directamente con gente del equipo del Ministerio de Trabajo. O sea que desde el equipo de la propia Yolanda se ha estado muy implicado y tanto en el nacimiento ¿Cómo puede ser una reforma laboral en el sin un desarrollo? contrato propio? Cuando si tuvimos se que aprobarlo en convocaron las extremis elecciones, porque no podían trabajar al día siguiente. A eso me refería. Se ha trabajado. Cuando se convocaron las elecciones, justamente el Ministerio de Trabajo estaba en conversaciones con sindicatos y las patronales del sector para modificar el Real Decreto del 85 de la regulación laboral de los artistas para adecuarlo a la reforma laboral de la última legislatura. En cuanto a los compromisos de futuro, aparte de, por supuesto, seguir el informe aprobado de la subcomisión del Estatuto, algunos que mencionaba Manuela y otros, el tratamiento tributario de rendimientos irregulares, la tipología de gastos deducibles, el trabajo autónomo, la compatibilidad de jubilación e ingresos, la prestación por cese de actividad, la representatividad sindical y legitimación procesal o la transición profesional en ámbitos como la danza o el circo, que además recientemente hubo unas jornadas muy interesantes en el Ministerio a propósito del tema. Luego también es importante que con las medidas de protección social que ya se han aprobado dentro de ese recorrido itinerario de la agenda, se garantice también la eficacia de su implementación y ese adecuado funcionamiento de los sistemas públicos de cobertura de desempleo y jubilación. Y por cerrar y como último apunte, hubo también, creo que fue justo antes del verano, igual Manuela lo sabe mejor, si lo sabe, una iniciativa conjunta de la Comisión de Cultura y Empleo del Parlamento Europeo para desarrollar un marco común en la Unión Europea para la situación social y profesional de los artistas y para que todos los países desarrollaran su propio estatuto del artista. Entonces, también, tanto desde cultura como desde trabajo, se participa y se está ahí en lo que ello pueda afectar en el futuro, como al marco que ya tenemos o a las referencias para un marco común europeo. Y ya. Pues vamos a acabar aquí porque ya me están diciendo termina. Ya no nos aguantan más. Pero muchísimas gracias, Sol, muchísimas gracias, Manuela, y muchísimas gracias, Getze. Ha sido súper interesante y espero que os lo haya parecido. Muchas gracias. De nada.